La demanda la va a plantear el Congreso contra el gobierno y el gobierno tiene la carta ganadora porque son 30 días que se tiene para ratificar a Betsy Chávez como presidente del Consejo de Ministros, pero 30 días hábiles, o sea, sin sábados, sin domingos, sin feriados, que tiene Betsy Chávez para contestar. Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Eloy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. No sé si te llegó esto, que es el último libro que he sacado, donde lo he mandado a Exitosa. Son justamente parte de lo que vamos a conversar. Los nudos que tiene un tribunal constitucional para resolver problemas políticos o sociales como los que estamos viviendo. Seguramente te va a llegar a Chorrillos si no te llegó ya. Entonces, te lo agradezco. Vamos al tema. No, por favor, es lo mínimo que puedo hacer con un periodista de tu nivel. Hablemos claro y hablemos corto, porque en un momento comienza la ceremonia. Tenemos una semana de crispación que da para cualquier cosa. Primero, el gobierno, independientemente, yo vi tu programa de anoche, muy interesante, independientemente de cualquier consideración, está jugando una estrategia de hechos consumados. Asume que se le ha denegado la renuncia a Aníbal Torres, asume que es un nuevo gabinete, podría plantear una cuestión de confianza por el presupuesto, porque lo que se ha hecho en el presupuesto de disponer de 1.000 millones de dinero de contingencia para emergencias no es una buena alternativa económica, entonces, pero podría plantear cuestión de confianza por cualquier otra cosa. Y si esa cuestión de confianza se suma a que ellos se sienten ya en la segunda etapa, en la bala de plata, entonces podemos tener un argumento desde el gobierno que el Congreso se cierra. De otro lado, tienes a un Congreso que toma una decisión diciendo ellos son los que interpretan sus normas, pero después consigue Williams una cuestión importante, que no se le revelen los congresistas y que todos hagan una propuesta en conjunto, pero esa propuesta en conjunto del proceso competencial no sabemos tan efectiva va a poder ser. El proceso competencial es decidir cuál de las dos instancias dentro de un Estado tiene razón en un conflicto, tiene sus plazos. Entonces son 30 días hábiles, entonces tiene, y precisamente el gobierno al cual se va a pasar el paquete para resolverlo, para tratar de evitar que cualquier intención de cerrar el Congreso irregularmente se pueda dar, amenazan plantear este proceso competencial con una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar, querido Nicolás? Una protección para que las cosas no cambien de como están. Ahora, ¿cómo se redacta esto? O sea, ¿cómo el Congreso, que ha dicho yo interpreto mi reglamento y el pedido de Aníbal Torres fue improcedente, pero los hechos le imponen a Betsy Chávez, qué le va a decir al tribunal para que el tribunal lo proteja? Y además, ya hemos visto situaciones donde el Congreso ha sido dejado de lado por considerarse que su posición de decir no estoy disuelto, tú has recordado muy bien el caso Vizcarra Arauz, cómo se sostienen, porque el derecho constitucional no solamente es derecho, es búsqueda de control de la política y a veces hay actos políticos que no se pueden controlar. ¿Qué pasa si el gobierno dice 1 más 1, 2? Los congresistas se van a meter a Palacio y van a plantear una norma de suspensión del presidente. Claro, porque estamos enfrentados a esta situación que yo traté de escribir al comienzo del programa. Es decir, van a presentar cuestión de confianza inevitablemente cuando pidan el voto de investidura para Betsy Chávez. Si les dicen que no, y Betsy Chávez estoy seguro que se va a ocupar de ser lo suficientemente agresiva como para que le digan que no, el gobierno va a decir, son 2 cuestiones de confianza, quedamos habilitados para cerrar el Congreso.
y el Congreso va a decir, no, la primera no te vale, solo una, entonces está cerrando ilegalmente el Congreso, te aplico el artículo 117 y te destituyo. Entonces vamos a tener un Ejecutivo cerrando el Congreso y un Congreso destituyendo al presidente. ¿Quién va a decidir? ¿Las Fuerzas Armadas? O sea, ¿quién decide en esa controversia? La apuesta del Congreso es que decida el tribunal, pero todavía no hemos visto ni la demanda competencial ni la medida cautelar para protegerse, y además, como te digo, la demanda la va a plantear el Congreso contra el gobierno, y el gobierno tiene la carta ganadora, porque son 30 días que se tiene para ratificar a Betsy Chávez como presidente del Consejo de Ministros, pero 30 días hábiles, o sea, sin sábado, sin domingos, sin feriados, que tiene Betsy Chávez para contestar. O sea, en la lógica de hechos consumados, la estrategia del Congreso, salvo que plantee una medida cautelar muy fuerte y el tribunal se la compre, jurídicamente es débil, porque la fuerza de los hechos va por otro lado. Y entonces, y además, no necesitamos esperar, querido Nicolás, a los 30 días. Si ya el gobierno considera que Betsy Chávez es la presidenta del Consejo de Ministros y agotó una de las balas de plata, mañana puede presentar 40 cuestiones de confianza y basta que el gobierno le descarte una, que el Congreso y el Congreso le descarte una, y 1 más 1 son 2. O sea, no tenemos que esperar los 30 días. Por eso ella ha dicho con mucha suficiencia, no voy a tocar el tema del presupuesto, pero puede tocar 40 temas más. No. A partir de mañana a la tarde pueden mandar una serie de cuestiones de confianza, claro, y ella siente ahora, ya está claro, Eloy. Que la bala de... Claro, lo que está claro es que el proceso de la demanda competencial va a tomar su tiempo y la única esperanza que tendría por ese camino el Congreso es que le admitan la medida cautelar, que el gobierno no pueda resolver nada sobre el tema hasta que se vea el principal, como dicen. Pero tenemos que ir a la pausa y quisiera que tras ella me respondas a una pregunta. ¿Qué pasa con eso de la suspensión del presidente por pérdida temporal de la capacidad, ¿no? O sea, ese argumento del artículo 114 de la Constitución. ¿Eso es posible de aplicarse, que el presidente haya perdido temporalmente la capacidad de gobernar por el proceso de investigación que le ha abierto la fiscal de la Nación? Regresamos, por favor, tras la pausa con la respuesta a ese interrogante. Volvemos. De los que no tienen voz, y estamos conectados con Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, y yo te hacía, Eloy, la pregunta siguiente. ¿Qué pasa con esta? Es decir, los congresistas, porque ya más de uno lo ha dicho, lo dijo ayer Alejandro Cabero, lo ha dicho hoy día Carlos Anderson, esto es matar o morir. O el Congreso, o el Congreso saca al presidente o el presidente nos saca a nosotros. Más o menos es lo que está en juego en las próximas horas, según parece, en el escenario político. Entonces, uno de los temas que se ha introducido es la aplicación del artículo 114 de la Constitución, que la letra dice: el ejercicio de la presidencia de la República se suspende, 1, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Entonces, lo que quieren hacer es declarar la incapacidad temporal del presidente. El problema es si esto es constitucional, porque para esto necesitas la mitad más 1 de los votos y no una mayoría calificada. Bueno, vamos por partes. En realidad, lo que siempre se entendió ese artículo fue cuando el presidente tiene, por ejemplo, COVID o se cayó de un caballo. No hablo de presidentas porque no hemos tenido. Esa era la idea. Entonces, si el presidente está accidentado, no puede asumir su mandato, que se siga la sucesión presidencial y quien sea vicepresidente o vicepresidenta vaya. Ahora, recordemos que este artículo también se utilizó en la coyuntura de disolución del Congreso de Vizcarra y que no juntaron los votos suficientes porque allí entendieron que como era movimiento presidente, no era
mitad más uno, sino era 87 votos. Y por eso, recuerda Nicolás, la nombran presidenta interina y no presidenta definitiva a Mercedes Arauz en su breve mandato. Entonces, el tema de este artículo que mencionas no ha sido históricamente reglamentado. Entonces, ahora lo que está planteándose, no sé si la sesión de constitución con lo de presupuesto se dé de todas maneras, pero hoy lunes estaba prevista una reunión en la Comisión de Presupuesto para darle forma y poder aplicar esta suspensión y suspender a Castillo. E incluso uno de los promotores de esto, el congresista Edras Medina, hablaba de una suspensión de 1 año a Castillo. O sea, ahí tenemos una nebulosa que todavía tendría que resolverse esos días y que también va a ser probablemente una carta importante. ¿Qué pasaría, porque sé que me vas a preguntar eso, si es que se aprueba esto de la suspensión? Jurídicamente, Castillo tendría que dejar de ser presidente según la propuesta por 1 año y asumiría la señora Boluarte. Ahora, todos sabemos que la señora Boluarte sería una presidenta débil por sus gestiones que no debió hacer como ministra por el Club Capurímac, y con la aplicación del 126, la señora Boluarte se va a su casa y como no tenemos segundo vicepresidente, el presidente del Congreso o alguien que elija el Congreso asumiría la presidencia de la República, por lo menos en el interín de la suspensión de Castillo. Pero esto que jurídicamente se dice muy rápido, ¿se puede sostener política y socialmente? Yo escuchaba la entrevista anterior a la que planteabas, y si bien Lima es una mala plaza para Castillo, la diferencia de credibilidad entre Castillo y el gobierno y el Congreso en el Perú es enorme, y además hay un hartazgo de la ciudad. Yo no sé si una actitud como la que se hizo, saquemos al presidente Vizcarra y pongamos a Merino, no tengo una reacción como la popular como la que tuvo Merino, que se vayan todos. Entonces, claro, hay una salida jurídica que podría dar esta suspensión, pero cuidado, que nos puede llevar a un escenario político y social donde la confrontación ya no sea ni con el Congreso, ni con el gobierno, sino que sectores de la población que están muy deprimidos, 83% de situación de no cumplir con todos los requisitos básicos para poderse mantener, es miseria, y por eso la salida a la calle es menor que en otras épocas, pero ya hemos visto que cuando el pueblo peruano se calienta y mucho. Entonces, la suspensión puede ser una salida jurídica, sí. Puede crear problemas políticos cuya dimensión no podemos medir en este momento, también. Eloy, te agradezco mucho por la claridad, sobre todo con la que nos explicas estas complicadas y a veces enrevesados temas constitucionales. Muchas gracias a Eloy Espinosa Saldaña por estar con